la guía número 12, que corresponde al segundo nivel básico, vamos a trabajar números y operaciones con los números decimales. Primeramente recordamos lo que es un número decimal. Un número decimal consta de una parte entera y una parte decimal, además de la coma decimal que separa la parte entera de las décimas. Por ejemplo, tenemos un número, el 17 enteros, 591 milésimos. Esa es la forma que se lee un número decimal. Como decía anteriormente, la parte entera está compuesta por unidad, decena y así sucesivamente hacia la izquierda. Y a la derecha está la parte decimal. El 5 indica que está en el lugar de los décimos, el 9 en el lugar de los centésimos y el 1 en el lugar de los milésimos, tal como se representa aquí: un décimo, 1 partido por 10, un centésimo, 1 partido por 100 y un milésimo es 1 partido por 1000. De esa manera se escribe y se representa un número decimal. Aquí, en este ejemplo, representamos los números decimales identificando cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal y en el lugar que se ubica. Por ejemplo, acá tenemos el número 42 entero, 367 milésimos. Se lee hasta donde llega el número. El segundo dice un entero, 5 milésimos. Los ceros no se leen, sino que se lee el último número y en la ubicación que queda. Después tenemos 3 enteros, 25 centésimos. 4 enteros, 172 milésimos. El 0 no se lee, por lo tanto solamente se lee la parte decimal. Cuando en la parte de los enteros tenemos 0, no se lee. Y leemos acá 25 centésimos, de acuerdo al lugar que se ubica. En las actividades que deben realizar en el número 1, aquí ustedes tienen que identificar la parte entera y la parte decimal. Por ejemplo, en el primer número, la parte entera sería el 13 y la parte decimal sería el número 6. De la coma hacia la derecha está la parte decimal y de la coma hacia la izquierda está la parte entera. En el segundo ejercicio, aquí deben ubicar cada uno de los números en el lugar que corresponde. Por ejemplo, tengo 2 enteros, 7 décimas. El 1 lo voy a ubicar como decena, el 2 unidad y el 7 sería décima. Entonces lo escribimos aquí. 1, 2, punto o coma del decimal y el 7. ¿Ya? Luego tenemos la explicación de cómo se lee un número. Tal como lo explicaba en la parte anterior, se lee de acuerdo al lugar que llega. Para leer un número decimal se lee primero la parte entera, es decir, 52 enteros, seguida de la parte entero y después la parte decimal, nombrando el lugar que ocupa la última cifra. Es decir, el 8 ocupa el lugar de la centésima, por lo tanto yo lo leo hasta la centésima. Entonces sería 52 entero, 68 centésimos. Lo mismo que expliqué si en la parte entera no había ningún número, solamente 0, por lo tanto se leía nada más que la parte decimal hasta el último número, es decir, 523 y la posición sería milésimo. En esta actividad deben escribir cómo se lee el número. Por ejemplo, el primero, si tenemos dudas, podemos volver a la parte donde está explicado las posiciones de los números decimales. Entonces podemos decir que el primer ejercicio se lee 7 enteros, 8 décimos, porque el 8 ubica la posición de las décimas. En el siguiente ejercicio deben escribir en números, es decir, 14 enteros 8 milésimos. Escribo el 14,008 de acuerdo a la posición. Entonces, para poder leer y escribir, si tenemos duda, regresamos al principio de nuestra guía y está la explicación y la ubicación de cómo puedo identificar la parte entera y la parte decimal de un número decimal.